Buenos días a todos. Hoy os voy a presentar la historia de Argentina. Y si os interesan las historias de golpes de Estado, de generales facciosos y de inestabilidad política, quedaros hasta el final porque veréis que la historia política de Argentina es una auténtica montaña rusa. Al igual que en todo el continente, el territorio actual de Argentina estuvo ocupado por diferentes civilizaciones precolombinas, como la condorhuasí, cultura consumidora de alucinógenos. Yo no me he drogado en mi vida drogadura, ni probado la cocaína, ni nada parecido, pero nunca. Pero también violenta y que practicaba el sacrificio humano. La ciénaga, que practicaba la agricultura, la Candelaria, con sus cerámicas, la cultura aguada y su fascinación por los felinos, o la cultura de Santa María, conocida por el uso de urnas funerarias para el entierro de los niños. Los incas ocuparon el noroeste del actual territorio de Argentina. De hecho, mirad este increíble descubrimiento hecho en 1999 en el actual territorio argentino. 3 momias viejas de 5 siglos de 3 niños, que fueron drogados y sacrificados y encontrados increíblemente bien conservados a 6.000 metros de altitud. En 1516, Juan Díaz de Solís fue el primer europeo en navegar en el Río de la Plata. Pedro de Mendoza fundó la actual Buenos Aires en 1536. Observen este curioso detalle en una ilustración de la Buenos Aires de la época. Posteriormente, estos colonos fueron expulsados. Finalmente, Juan de Garay, después de haber fundado Santa Fe, retoma para la corona española en 1578 Buenos Aires, es decir, un pequeño pueblo de 4 piedras. Es importante señalar el papel dado por la corona española a los jesuitas para la cristianización de los guaraníes en el norte. En 1776, la corona española funda el Virreinato del Río de la Plata, el embrión de la actual Argentina. Buenos Aires, en pleno auge gracias a su puerto, se vuelve imprescindible. Durante las guerras napoleónicas, el emperador francés primero se alía con España, y en 2 ocasiones, en 1806 y 1807, Inglaterra intenta, sin éxito, apoderarse de Buenos Aires. Durante este asalto destacó Santiago de Liniers, nacido en Francia, quien se convirtió en el líder de la resistencia contra Inglaterra. Sin embargo, de Liniers acabará ejecutado por los argentinos, debido a su lealtad a la corona española, cuando estos declararán su independencia. Pero llegaremos a esto más adelante. ¡Atención! ¡Apunten! ¡Viva el rey! ¡Fueran los hispanos! ¡Fuego! Lo interesante aquí es que muchos criollos, es decir, descendientes de colonos españoles, se dieron cuenta de que no necesitaban a España para defenderse. Finalmente, España es traicionada e invadida por Napoleón en 1808, lo que conlleva un vacío del poder central español. En este contexto llega la Revolución de Mayo de 1810. El virrey de España es destituido y se crea una junta de gobierno autónoma. Sin embargo, la independencia aún no es proclamada oficialmente. La independencia es una declaración prematura, es como cerrarle la puerta a Inglaterra que es aliada de España. Y los comerciantes se degüellan si pierden ese mercado. Manuel Belgrano derrota a los españoles en Tucumán y en Salta, donde aparece por primera vez la bandera argentina. Finalmente, en el Congreso de Tucumán de 1816 es declarada la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Porque, cuidado, aún no se habla de Argentina. Today we celebrate our Independence Day. Cabe señalar que otro argentino destacó en las guerras de independencia de las naciones suramericanas, José de San Martín, el cual participó en la liberación de Chile y de Perú. Como anécdota, San Martín había participado en 1808 con las tropas españolas a la victoria en la batalla de Bailén, primera gran derrota terrestre del ejército napoleónico. El enorme problema de los argentinos o rioplatenses es que van a tener muchos problemas para ponerse de acuerdo sobre las instituciones. ¿Una república o una monarquía constitucional? Además, Belgrano y las provincias del norte defienden la idea de un soberano de origen inca, mientras que Buenos Aires prefiere a un príncipe de una casa europea. ¿Eh? Sí. Sí, vamos a proponer una monarquía inca, constitucional, con primer ministro y parlamento. A ver, ¿cómo se los explico? Los de Buenos Aires están empezando a burlarse. Monarquía en hojotas, monarquía de chocolates y patas sucias. La otra gran división consiste en saber si se establece un Estado centralizado o federal, es decir, con una fuerte autonomía para las provincias.
Al igual que en muchos países de América, los argentinos se dividirán en torno a esta cuestión durante toda la primera mitad del siglo XIX, ya que Buenos Aires, debido a su tamaño y a su influencia económica, aplasta literalmente a sus provincias vecinas. Por cierto, ya en 1811, Paraguay, que también formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, había declarado su independencia. Bueno, vosotros resolvéis vuestros problemas entre vosotros, yo me independizo por mi cuenta. Mientras tanto, y a la espera de definir el tipo de régimen, el Congreso elige a un director supremo, que cuenta más o menos con el consenso general, Juan Martín de Pueyrredón. Mientras tanto, en 1816, año de la independencia, Portugal había aprovechado la anarquía reinante para ocupar una provincia del Río de la Plata, la Banda Oriental, que hoy conocemos como Uruguay. Finalmente, después de un nuevo conflicto con Brasil, que ya se había independizado, se encuentra una solución intermediaria y Uruguay se convierte en un estado independiente en 1828. Furiosos, los unitarios liderados por Juan Lavalle derrocan a Manuel Dorrego, federalista que había aceptado la independencia de Uruguay, y lo fusilan. En los años 1820-1830, y a pesar de una constitución unitaria votada en 1826, las provincias rechazan este estado centralizado y son de facto autónomas, dirigidas por pequeños caudillos locales. Es decir, cada uno hace lo que le da la gana. Es entonces cuando aparece Juan Manuel de Rosas, federalista de Buenos Aires y conocido como el restaurador de las leyes. Derroca a Juan Lavalle en 1828 y en 1831 nace la Confederación Argentina, donde se otorga una fuerte autonomía a las provincias. En Buenos Aires, Rosas impone una dictadura absoluta, un culto a la personalidad y una policía implacable, la Mazorca, dirigida por su propia esposa. Finalmente, unitarios, federales y provincias exasperadas se unen bajo Justo José de Urquiza y derrotan al ejército de Rosas en 1853. Y así es como terminan los miembros de la Mazorca. Una nueva constitución es votada en 1853, que por cierto aún está en vigor, con algunas modificaciones, pero aquí ocurre un evento muy extraño. Buenos Aires la rechaza y se convierte en un estado separado del resto de Argentina. ¿Y por qué? Buenos Aires quiere unida, sí, ya sea unitaria o incluso dentro de un estado federal. ¿Por qué no? Pero a sus condiciones. Y no está dispuesta a compartir los inmensos beneficios que le aporta su puerto en derechos de aduana con las otras provincias. Por cierto, podéis ver en este mapa, donde Buenos Aires está separada del resto de la Confederación Argentina, que el sur del país todavía está controlado por los indígenas, principalmente los mapuches. Finalmente, Buenos Aires es tan poderosa que en 1861 el gobernador del estado, Bartolomé Mitre, derrota a las fuerzas de Urquiza en la batalla de Pavón. La unidad argentina se hará en torno a Buenos Aires, la cual se impone sobre las provincias, y Argentina se convierte oficialmente en una república federal. En 1864, Mitre mete a Argentina en la Guerra de la Triple Alianza, que enfrenta a Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay. Argentina gana la provincia de Formosa, pero esta guerra es una verdadera catástrofe humana y demográfica para Paraguay, que pierde cerca del 90% de su población masculina. Al finalizar la guerra, Paraguay acaba con 3 o 4 mujeres por cada hombre. Bajo la presidencia de Nicolás de Avellaneda, comienza la conquista del desierto, liderada por el general Julio Argentino Roca. Esta conquista del sur de Argentina es considerada un genocidio por algunos historiadores, y como es otra época, el general Roca se convierte en presidente en 1880. Con este general Roca empieza entonces un periodo denominado República Conservadora, que se extiende de 1880 a 1916 y que es un verdadero siglo de oro argentino. A pesar de un poder oligárquico y elecciones fraudulentas, la economía está en pleno auge. La inmigración afluye desde toda Europa. El país multiplica su población por 4 en 45 años, pasando de 2 a 8 millones de habitantes. Los europeos acuden a Argentina como lo hacen a Estados Unidos. Argentina rivaliza en PIB per cápita con las grandes naciones industrializadas e incluso habría alcanzado el primer puesto mundial en 1895. ¿Fuimos alguna vez el país más rico del mundo? 1895. Fuimos el país más rico del mundo. país más rico del mundo. El país más rico del mundo.
La sociedad se urbaniza y se industrializa, es decir, se transforma y necesita cambios. En 1916 se instaura el sufragio universal directo y el voto secreto, y Hipólito Yrigoyen, del ala izquierda del Partido Centrista Liberal de la Unión Cívica Radical, gana las elecciones, implementa una legislación social y funda la Compañía Petrolera Estatal Argentina. A pesar de estos avances sociales, Yrigoyen tiene que enfrentarse a un movimiento obrero cada vez más duro y virulento, como la Semana Trágica, que desencadena el único pogromo conocido en América Latina. Los judíos eran acusados de difundir ideas bolcheviques. O Patagonia Rebelde, donde 1.500 trabajadores en huelga son ejecutados. Como en todas partes, Argentina es golpeada por la crisis del 29. De hecho, creo que es el único país del mundo que nunca se ha recuperado. En 1930, durante su segundo mandato, Yrigoyen es derrocado por un golpe de Estado liderado por José Félix Iriburu, militar nacionalista con ideas corporativas cercanas al fascismo. Demasiado rupturista, acaba siendo sustituido por militares y políticos más afines a los círculos económicos burgueses. Esta época se conoce como la década infame, caracterizada por la corrupción, las elecciones fraudulentas y la creciente dependencia, e incluso sumisión, de Argentina a los intereses económicos británicos. El malestar es profundo en el ejército, especialmente porque se prevé que Argentina se una a los aliados contra el Eje, mientras que en las Fuerzas Armadas abundan los partidarios de la neutralidad e incluso hay partidarios del Eje. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco, tiene los bustos de Hitler y Mussolini en su despacho. Y estas alucinantes imágenes no son ni de Nuremberg ni de Berlín, sino de Buenos Aires en 1938. En este contexto explosivo, tiene lugar en 1943 un nuevo golpe de Estado militar liderado por oficiales todos nacionalistas, pero con varias tendencias. Los principales instigadores de este golpe son Arturo Rawson y Pedro Pablo Ramírez, derechistas nacionalistas, pero también participan en segundo plano dos militares también nacionalistas, pero de una tendencia más sindicalista y más cercana a las demandas populares, Farrell y un cierto Juan Domingo Perón. Sin embargo, en 1945, la facción conservadora cesa de su cargo y encarcela a Perón. El problema para estos militares es que Perón se ha vuelto extremadamente popular y enormes manifestaciones organizadas por la CGT tienen lugar exigiendo su liberación. Contra las cuerdas, los militares lo liberan y Perón gana las elecciones organizadas en 1946. Abro una paréntesis sobre el peronismo, que para mí es un objeto político no identificado. Es una mezcla de nacionalismo económico, avances sociales, culto a la personalidad. Sin voluntad de ofender a nadie, era bastante similar al fascismo italiano o al nacionalsindicalismo español en sus orígenes. Por ejemplo, la Unión Cívica Radical, generalmente posicionada a la derecha del peronismo, si consideramos al peronismo de izquierdas, incluyó en su coalición de 1946 a socialistas y comunistas, y llevó a cabo una campaña contra el nazifascismo. Observen cómo se posiciona el peronismo en Wikipedia: centro, extrema derecha, izquierda, extrema izquierda. Sin embargo, esta corriente ideológica evolucionará después de Perón casi exclusivamente hacia la izquierda, especialmente desde la década del 2000, donde el peronismo es sinónimo de socialismo estatal y progresismo. General, la derecha y la oligarquía acusaba al movimiento como un movimiento extremista comunista. La llamada izquierda o las fuerzas llamadas progresistas acusaban al movimiento como nazi, nipo, facho, falangista, creo que era así, ¿no? ¿A qué se debía esto? Bueno, esa era la usanza de la época. Es decir, eran los insultos políticos, diremos así. Indudablemente, nuestro movimiento, desde la prédica inicial en la Secretaría de Trabajo y Previsión, cargó sobre el aspecto social. En política exterior, Argentina fue entonces uno de los pocos países que mantuvo su embajada en la España franquista, en ese momento totalmente aislada en la escena internacional. Perón incluso envió a su esposa Eva Perón a visitar a Franco. Y para colmo, muchos nazis encontraron refugio en Argentina. Gracias a sus numerosas reformas a favor de los trabajadores y al apoyo de su esposa Eva o Evita, Perón se vuelve extremadamente popular y gana las elecciones de 1951
en las cuales participan las mujeres. Por desgracia, su esposa Eva, muere al año siguiente, en 1952. Don't cry for me, Argentina. Harto de la orientación izquierdista de la política de Perón, el ejército organiza un nuevo golpe de Estado que lo exilia en 1955 y el general Aramburu se convierte en presidente. Al año siguiente, Aramburu hace ejecutar a Juan José Valle y a 26 peronistas que habían intentado derrocarlo. Contra las cuerdas, convoca nuevas elecciones en 1958, aunque prohíbe el movimiento peronista. Esta elección es ganada por la Unión Cívica Radical de Frondizi, con el apoyo de los peronistas. ¿Y qué sucede en 1966? Os dejo adivinar. Un nuevo golpe de Estado coloca al general Onganía en el poder. De ideología nacional católica, se disuelven el Parlamento y los partidos políticos. Proliferan entonces los grupos armados de izquierdas, como las FAL, las FARC, las FAP, el ERP y los montoneros. Aramburu, acordaros, el militar del golpe del 58, es asesinado en 1970 en represalia por la represión contra los peronistas. Ante este caos reinante, Onganido es sustituido en el 70 por Livingston y luego por Alejandro Lanuse, quien legaliza los partidos políticos y organiza elecciones en 1973. ¿Qué ve el regreso al poder de quién? De Perón, por supuesto. El hombre del pueblo ha vuelto. ¿Y qué hace? Bueno, pues muere al año siguiente. Su nueva esposa Isabel, o Isabelita, no confundir con Eva, le sucede. Es durante esta segunda etapa peronista que se crea la organización paramilitar de Estado AAA, que libra una guerra implacable contra las organizaciones armadas de extrema izquierda. Llegamos al año 1976. Estamos en Argentina. Pregunta súper difícil. ¿Qué hace ahora el ejército? Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Bueno, pues otro golpe de Estado, para variar, que ve el ascenso al poder de Jorge Videla. Los militares llevan a cabo una lucha implacable contra los grupos armados de izquierdas, con torturas, secuestros y vuelos de la muerte. El general Antonio Domingo Bussi fue condenado en 2008 por crímenes contra la humanidad y genocidio. Ante la inestabilidad política y económica reinante, la Junta sustituye a Videla por Viola en 1981, partidario de una apertura del régimen, para luego dar un nuevo giro duro con la llegada a la cabeza de la Junta de Galtieri. Este último, para unir al país detrás de una junta militar exhausta, decide invadir las Islas Malvinas, Falklands para los ingleses, bajo soberanía británica. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Argentina pierde esta guerra y la junta militar cae. Es el retorno definitivo de la democracia con la elección del candidato de la UCR, Raúl Alfonsín. En 1989, Carlos Menem, peronista, gana las elecciones. ¿Qué política lleva a cabo? ¿Proteccionismo y nacionalismo económico? Para nada. Liberaliza la economía y privatiza empresas públicas. Es Argentina, no busques entenderlo. ¿Направление? Какое направление? Просто направление музыки играется. Cabe mencionar que 2 ataques terroristas golpean los intereses israelíes en la década de los 90. Volviendo a Menem, su ministro de Economía, Domingo Cavallo, tiene la brillante idea, y estoy siendo irónico, de fijar la paridad $1 peso, $1. El problema es que para que esta política sea viable, el Estado necesita atesorar grandes reservas de cambios para poder intervenir en el mercado monetario. Es decir, que la balanza comercial no puede ser deficitaria. Después de varios años de fuerte crecimiento económico, esta política resultará ser desastrosa y en 2001 Argentina entra en quiebra. Frente al pánico bancario y a la fuga de capitales, se impone un corralito, es decir, unas restricciones a los retiros de dinero para evitar un colapso económico total. Ante la presión popular, la historia recordará la alucinante salida de la Casa Rosada en helicóptero
del presidente de la Rúa. Ni los sucesivos gobiernos peronistas de izquierdas ni el liberal Macri lograrán relanzar la economía argentina. En 2024, mientras el país sigue experimentando una inflación descontrolada, los argentinos eligen al ultraliberal y muy cómico Javier Milei como presidente. ¡Zurdos, hijo de puta, ahí tienen! ¡Las pelotas voy a pedir Estado! ¡El Estado metete en el orto, la concha puta de tu madre! ¿Sabes qué? Me lo paso por el orto el Estado. ¡Tomá! ¿Sabés qué es esto, hijo de puta? ¿Sabés qué es? La bandera anarcocapitalista. Gracias por haber seguido este vídeo hasta el final. Acordaros de seguir el canal y de poner un like, que es mi propina. No dudéis tampoco en comentar, por ejemplo, sobre el peronismo. Os invito también en seguir mis páginas de historia en Facebook e Instagram, Pasión por la Historia. Nos vemos en mi próximo vídeo.